Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Qué tal? Sean bendecidos cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con el pasaje del libro de Éxodo. Vamos a enfocarnos en el capítulo 15, pero antes de pasar al capítulo 15 vamos a retomar algunos puntos, digámoslo así, de los protagonistas de este pasaje que les voy a compartir. Y antes de continuar, vamos a hacer una breve oración. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Principalmente te doy gracias porque tú me has hablado a mí y quiero que me ayudes a compartir de la manera más expresiva y clara este mensaje para todos los que lo van a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar más que nada hablando acerca de Moisés, como les menciono, uno de los protagonistas principales de este libro, de este pasaje. Todo el proceso que tuvo que pasar Moisés, pero sobre todo el tiempo que tuvo que esperar, la negación por la que tuvo que pasar. Cuando Dios lo llamó, él no quiso aceptar la propuesta de parte de Dios para que él fuera el libertador de su pueblo. También vamos a hablar acerca del pueblo de Dios, todo lo que el pueblo de Dios tuvo que pasar, ver la muerte tan de cerca, todo el proceso que tuvieron que pasar también, que alguien llegara a ellos a decirles que los iba a liberar, alguien que ni siquiera conocían, todas las plagas que tuvieron que ver. Dios escuchó el clamor de este pueblo y eso lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y también aquí en este pasaje vemos cómo es que Dios le da la instrucción a Moisés acerca de cómo es que le gustaría a Dios que Moisés obrara o lo que hiciera. Dice el versículo 7 del capítulo 3 de Éxodo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Aquí vemos cómo es que, leemos cómo es que Dios escuchó a su pueblo, escuchó el clamor de su pueblo y Dios quiso tomar cartas en el asunto. Dios no se quedó sin hacer nada. Dios escuchó a su pueblo y con esto quiero que nos quedemos hoy. Dios escuchó a su pueblo. También vamos a ver cómo es que Moisés, junto con el pueblo de Dios, tuvieron que pasar por un proceso contra la negligencia del faraón. Cómo es que el faraón una y otra vez se negó a dejar ir al pueblo de Dios. Ya yendo directamente al pasaje que vamos a ver el día de hoy, en el capítulo 15, vemos del versículo 1 al 3 la exaltación a Dios por medio de Moisés. En este canto que él escribió, él exalta a Dios. Dice el versículo 1: entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor al Señor, que a la letra decía: cantaré al Señor, que sea coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Del versículo 4 al 8 describe el poder de Dios. Del versículo 9 al 10 describe la debilidad de los enemigos. Y en los últimos versículos, del versículo 11 en adelante, describe también el poder de Dios. Pero Moisés hace unas preguntas para sí mismo y para quien lo lea. En este caso para nosotros, que vamos a leer este pasaje en el versículo 11: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Eso es lo que dice en el versículo 11. Pero es una pregunta que Moisés se hace a sí mismo porque él ha visto la grandeza de Dios. En este capítulo podemos ver a un líder agradecido
por todo lo que ha visto, por lo que ha vivido, pero principalmente por quién es Dios. Yo me imagino que desde su niñez Moisés se preguntaba de dónde venía todo lo que él estaba viendo, todo lo que él vivía. Pero vinieron más este tipo de preguntas que encontramos en este versículo 11, cuando Moisés se encontró con esa zarza ardiente después de haber tenido una experiencia sobrenatural con Dios, después de haber hablado directamente con Dios. Me imagino que Moisés se empezó a hacer este tipo de preguntas también. Este tipo de preguntas que encontramos aquí. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Moisés no había visto ninguna de estas cosas tan maravillosas como las que vio en aquella zarza ardiente. Lo digo de manera certera y lo creo así porque en ningún otro pasaje encontramos esto hasta que Moisés se encontró cara a cara con Dios. Sin embargo, aún con todo lo que Moisés había vivido en un reinado con los egipcios, porque él era parte de ese gobierno, él era parte de la familia que gobernaba ahí en Egipto. Cuando se encontró con Dios, él fue un líder que dudó, que no confiaba en lo que podía lograr. Pero aun cuando dudó, aun cuando pasó todo lo que pasó, después de haber visto todas las plagas, después de haber visto todas las situaciones tan difíciles que enfrentó al encarar al faraón, y después de que pasaron una y otra plaga, al ver que faraón no entendía y renunciaba a su palabra que le había prometido un día antes faraón, cuando le decía, pues si no obedeces te va a pasar esto, va a haber esta plaga de las ranas, o Dios va a desatar su poder. El faraón decía que se había arrepentido. Moisés clamaba a Dios, pero una vez más el faraón insistía en desobedecer. Aún a pesar de ver todas estas circunstancias, Moisés no se dio por vencido. Entonces, ya después de ver todo este contexto, después de analizar toda esta situación por la que tuvo que pasar Moisés, tantos años en el desierto viviendo con su suegro y después encontrarse con Dios, e ir y tratar de convencer a un pueblo de que iban a ser liberados, después de haber discutido tantas veces con el faraón, después de haber sido librado de la muerte, porque antes de cruzar el mar, los egipcios estuvieron a punto de alcanzarlos, estuvieron a punto de darles alcance. Pero dice el relato que Dios abrió el mar con un soplo. Y hay un dato curioso aquí: el mar fue abierto toda la noche. Toda la noche el mar fue abierto para que el pueblo de Dios cruzara por ahí. Toda la noche, dice el relato, que estuvo abierto toda la noche para que el pueblo cruzara. Entonces, si ya te imaginaste todas esas circunstancias, toda esa escena, cómo es que el pueblo de Dios estaba en peligro de que los mataran, porque ya venían los egipcios, porque una vez más el faraón junto con todos sus soldados dijeron: ¿cómo es que vamos a dejar ir a este pueblo? Fueron a alcanzar al pueblo de Dios. Y entonces ya en ese momento el pueblo de Dios vio venir a lo lejos a todos los soldados del faraón, en lo que ellos estaban atravesando el mar. Entonces el mismo relato dice que hasta el otro día al amanecer el mar volvió a la normalidad, y fue cuando atrapó al faraón y a todos sus soldados, pero el pueblo de Dios alcanzó a cruzar bien. Entonces vamos a darnos cuenta aquí, o nos damos cuenta aquí, cómo es que una vez más Dios libró a su pueblo de la muerte. No solo los libró en ese momento al cruzar el mar, sino también recordemos lo que nos habían compartido anteriormente los expositores anteriores, que Dios libró al pueblo de la muerte de los primogénitos cuando ellos marcaron el marco de su puerta con la sangre del cordero. De esa también los libró Dios, y de muchas otras. Si nosotros leemos bien todo el pasaje, vemos cómo es que una tras otra de las calamidades y de
de todas las plagas, de todas las plagas que mandaba Dios para atacar al pueblo de Egipto, ninguno del pueblo de Israel fue atacado, fue tocado, pero sí estaban viendo todo eso. Estaban viendo cómo el agua se convertía en sangre, cómo había moscas en todo alrededor, cómo había ranas, cómo había ganado muerto, cómo cayeron bolas de fuego del cielo, cómo el día se oscureció por completo. Todo el pueblo de Dios no estuvo exento de ver todo eso. El pueblo de Dios estuvo viendo eso con sus propios ojos, estuvo viviendo eso. Sin embargo, Dios los libró de todo eso. Y por último, los libró del ataque de los egipcios. Entonces, ya viendo todo esto, nos podemos imaginar la alegría, la euforia, la emoción de que fueron librados, de que fueron salvados. ¿A quién no le darían ganas de cantar una alabanza a Dios después de una victoria tan grandiosa? ¿A quién no le darían ganas de cantar alabanzas a Dios toda una tarde, toda la noche, danzando, brincando y sin parar? A estas alabanzas que escribió Moisés, después vemos en el mismo capítulo 15, en el versículo 21, Miriam les cantaba así: canten al Señor que sea coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Entonces ahí está todo el pueblo. Incluso yo me imagino a todo el pueblo aventando lo que tenían en sus manos, brincando, aplaudiendo, todos gozosos de que vieron la muerte tan de cerca, pero Dios los libró. Esta obra de Dios no solo impactaría a su pueblo, esta obra que Dios hizo para salvarlos no solo impactaría a su pueblo, sino también a todos los pueblos y naciones vecinas. En el versículo 14 al 16, Moisés así lo escribió: las naciones temblarán al escucharlo, la angustia dominará a los filisteos, los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo los caudillos de Moab, los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto por tu gran poder. Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Muchas de los acontecimientos, después los pueblos vecinos fueron testigo de ello. Si nosotros continuamos leyendo este libro de Éxodo, nos podemos dar cuenta de eso, que Moisés lo escribió porque el poder de Dios no se puede negar, lo podemos ver. Moisés lo podía ver, el pueblo lo podía ver, incluso cuando el faraón y sus seguidores lo podían ver, solamente tenían miedo a las plagas, pero no tenían miedo a Dios, no tenían temor de Dios, solamente tenían temor de las plagas. El pueblo de Dios tuvo temor de Dios, creyó en Dios, creyó en que Moisés los podía librar. Posteriormente a este gran acontecimiento de la victoria y la libertad, el pueblo tenía que empezar de cero. El pueblo de Dios tenía que empezar de cero. Tenían que volver a empezar todo. Allá en Egipto estaban dejando sus casas, sus terrenos, todo lo que tenían, su ganado, todo lo que habían hecho, todo lo que habían construido, lo estaban dejando atrás. Y ya no había vuelta para atrás, porque recordemos que el mar se abrió para que ellos cruzaran, pero a la misma vez era una entrada y ya no tenía salida. Esa misma era la entrada para ir a una vida nueva. Ya no había regreso, ya no hubo regreso para ellos. Entonces, una vez que el pueblo de Dios salió de ahí, tuvieron que empezar una vida nueva, una vida desde cero, una vida que Dios les tenía preparada. Yo me puse a pensar en este pasaje en mi propia vida. Cuando yo regresé de los Estados Unidos, el tiempo que estuve viviendo allá, con los pocos 4 años que viví allá, empecé a construir mi vida. En mi juventud yo me imaginaba vivir allá toda mi vida, estar allá.
Sin embargo, yo estuve viviendo una vida que no era agradable, que no era buena para mí. Entonces, cuando me deportaron y yo llegué aquí a México, tuve que empezar de cero, tuve que empezar todo. Y recién que yo llegué aquí, empezaba a comparar todo. Es que allá en los Estados Unidos la escuela no es así. En Estados Unidos las calles no están así como aquí, todas sucias, no ves perros en la calle, las tiendas no son así. Empezaba a comparar todo. Tuve que empezar de cero. Entonces yo me puse a pensar cómo es que se sentía el pueblo de Dios al estar caminando sin saber a dónde iban. Que sí, Moisés sí les había dicho que Dios les había prometido una tierra donde fluía leche y miel, pero hasta ese momento era algo que ellos desconocían, que ellos no sabían que iba a pasar. Entonces yo me imagino que yo habría hecho lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Empezar a murmurar, empezar a decir, mejor nos hubiéramos quedado allá. Ese estilo de vida no es para nosotros. La verdad, allá lo teníamos todo, poco o mucho, pero teníamos algo seguro, algo que nos podía dar para vivir, que comíamos poco, pero teníamos la panza llena. Ahorita dice el relato que llevaban 3 días caminando en el desierto y no encontraban agua. No encontraban agua. Entonces, conforme iban caminando, encuentran agua, pero el agua que encuentran es amarga. Si continuamos leyendo este pasaje, en el versículo 25, vamos a leer desde el versículo 22, en el capítulo 15. Moisés le ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Entonces, les repito, yo me puse a imaginar que si yo hubiera estado ahí también, yo hubiera hecho lo mismo que el pueblo. Ya llevamos 3 días acá caminando y no encontramos agua, nos estamos muriendo de sed. No sé si a ustedes les ha pasado, pero la otra vez yo me fui a servir un vaso de agua, y cuando terminé de tomar mi vaso de agua le comenté a mi esposa, a Tirsa, mi cuerpo ya me pedía agua. Entonces, imagínense el pueblo de Israel, 3 días sin tomar agua, y cuando encuentran agua, la prueban y dicen: chales, esta agua está amarga. Y empiezan los reclamos contra Moisés, y empiezan a pedir o a decir por qué salieron, por qué ahora están allá. Todas esas cosas que ya podemos ver en este pasaje. Sin embargo, vemos que esta situación fue para poner a prueba al pueblo de Dios. Dios les dio la instrucción para que pues la siguieran por su propio bien. En el versículo 26 dice: les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Después de que Moisés oró, pues Dios les da esta palabra: si hacen lo que yo les digo. Y aun cuando Dios se los dijo, vemos como el pueblo de Dios duda y hacen lo que ellos quieren. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que dice el versículo 26 al último: yo soy el Señor que les devuelve la salud. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Dios siempre nos da una promesa, pero juntamente con esa promesa Él quiere que nosotros hagamos un pacto con Él. Dios les devuelve la salud, pero antes de que les diga eso, les dice: si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo,
y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Es lo que tenían que hacer, es lo que tenía que hacer el pueblo, obedecer a Dios, solamente creer que Dios iba a estar con ellos, creerlo. Y después de que pasaron ya por esos 3 días en el desierto, de que tuvieron que esperar a que tiraran un árbol al lago llamado Mara, para que el agua se convirtiera en agua dulce, Dios les invita a seguir caminando. Dice el versículo 27: después los israelitas llegaron a Elim. Escuchen y pongan atención a esto: donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Para el pueblo de Dios fue una prueba primero. Estuvieron 3 días en el desierto, tomaron un poco de agua, pero no se habían dado cuenta y no habían creído que después de eso venía algo mejor. Después de las circunstancias difíciles vino algo mejor. Había 12 manantiales y 70 palmeras. Vino algo mejor. Es decir, que después de la prueba llegó su recompensa. Para este mensaje surgieron, así como a Moisés le surgen estas preguntas en el versículo 11: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? También vinieron algunas preguntas a mí, que yo les quiero compartir y que yo les quiero hacer a todos y cada uno de ustedes, que espero que ustedes las analicen, las mediten y las respondan, pero que se las respondan a Dios, porque creo que eso nos ayuda a comprender más este pasaje. ¿A dónde nos ha llamado Dios a ir? ¿A dónde te ha llamado Dios a ir? ¿A dónde Dios me llamó a mí a ir? A Moisés lo llamó a liberar a un pueblo, pero ¿a dónde llamó al pueblo? A ir a una tierra donde fluye la leche y la miel. ¿A dónde te llamó a ti Dios? ¿A dónde te llamó a ir? ¿A trabajar con tu familia? ¿A obedecer a tus papás? ¿A ser el mejor empleado? ¿Ser el mejor líder como papá o como mamá? ¿A dónde te llamó Dios a ir? ¿A dónde te está llamando Dios a servir? Dios le sirvió al pueblo como un líder para liberarlo, pero también el pueblo le servía a Moisés para animarlo, para recordarle quién es Dios y lo que podía hacer Dios, porque todos esos reclamos del pueblo fueron para que Moisés estuviera alerta y clamara a Dios. Para eso sirvió el pueblo, para que Dios estuviera alerta, para recordarle a Moisés: oye, clama a Dios porque ya nos estamos muriendo de sed. ¿A dónde fue que te llamó Dios? ¿Dónde estás sirviendo hoy? Donde sea que estés, ahí Dios quiere usarte. ¿De dónde tienes que salir? El pueblo tuvo que salir de Egipto para llegar a su destino. Enfrentaron y vieron cara a cara la muerte, pero Dios los ayudó a salir de ahí. ¿De dónde tienes que salir tú? ¿De dónde tienes que salir? ¿De un letargo? ¿De un lugar cómodo en el que has estado ya por mucho tiempo? Solo tú y Dios lo saben. En este momento estás en medio de una prueba. Si estás en medio de una prueba, recuerda lo que le esperaba al pueblo de Dios después de eso: 12 manantiales y 70 palmeras donde acamparon cerca del agua. Nosotros tenemos que ser testimonio para las demás naciones y soportar la prueba, ya que después de la prueba encontraremos ese manantial. Dios es el que nos devuelve la salud. Dios es el que nos devuelve la salud. Y por último, quiero hacerte esta pregunta: ¿has alabado a Dios por tus victorias? ¿Por tus últimas victorias? Hoy en día, tener victoria no es
no es algo mayúsculo. Me refiero a que no necesitas ser alabado por toda la gente. Hoy una victoria es terminar un día saludable, terminar un día teniendo un bocado, terminar un día en casa con tu familia. Esas son las victorias hoy en día con todo lo que estamos viviendo. ¿Has alabado a Dios por esas victorias que Dios te ha dado? Si no lo has hecho, nunca es demasiado tarde. Puedes comenzar el día de hoy alabando a Dios por esas victorias, esperando a que Dios te ayude a pasar esa prueba sin quejarnos. Y si te empiezas a quejar, puedes pedirle perdón a Dios y rectificar el camino y regresar a Él. Pues te dejo con esas preguntas para que las analices. ¿A dónde te ha llamado Dios? ¿De dónde tienes que salir? ¿Has alabado a Dios por tus victorias? Pues con eso me despido, hermanos. Dios les bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Hasta luego. Un abrazo de parte de mi parte y de toda mi familia. Dios les bendiga. Hasta luego.